atención. Gracias. Bien, vamos a continuar con tips de cómo superar las crisis conyugales. Doy rápidamente el antecedente. Hablamos de la necesidad de la comunicación entre los esposos, hablamos de la necesidad de cuidar el modo de comunicarnos, hablamos de la necesidad de superar las crisis. Y entonces, rápidamente mencionamos la necesidad de darnos tiempo como esposos, de compartir como esposos, de tratar de ser fieles a la imagen y a la actitud de la cual nos enamoramos en el primer momento, y que como un buen proyecto de vida y un buen proyecto de superación personal deberíamos de ir perfeccionando. Hablamos de cómo el mantener esa imagen a pesar de los años, pero sobre todo mejorar las actitudes, va aumentando la identificación entre nosotros como esposos, al grado que en la convivencia entre personas llega un momento en el que por el puro gesto, por la pura actitud, por el silencio, nos demos cuenta si agradó o no agradó el comentario, la actitud, el encuentro. Y esto en el lenguaje de la vida conyugal se llama comunicarnos y llegar al lenguaje gestorial, o sea, al lenguaje de los gestos. Otro de los tips que ayudan a superar las crisis es hacer un recuento de los buenos recuerdos que tenemos en nuestra vida en común, como novios, como esposos. En la medida que vamos avanzando en edad, digamos, cronológica y en edad como esposos, pues hay veces que se nos van olvidando detalles que hicieron que nuestra relación fuera más amena, que hicieron que nuestra relación fuera más cordial, que hicieron que nuestra relación fuera más a gusto, dicho de otra manera. De tal manera que entonces es importante que en el tiempo que nos otorgamos los esposos, recordemos los buenos detalles de él, los buenos detalles de ella, pero todavía más, aún en esta situación de crisis, retomemos esos buenos detalles o mejorémoslo con otros más. ¿Cuáles serían esos buenos detalles? Por ejemplo, el llegar a casa y recibirlo con la bienvenida de decir estaba pensando en ti. Llegar a casa y llegar el que llega mencionando la importancia de la existencia de él o de ella en tu vida y decir estaba pensando en ti. Pero ese pensamiento hay que fincarlo en la vida futura. Y aquí quiero comentarles algo a los matrimonios que ya tienen años de vida conyugal. Cuando nosotros nos casamos y nos otorgamos el sacramento de matrimonio, yo a mi esposa a mí, hicimos un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es hasta que la muerte nos separe. En la medida en que vamos avanzando en el proyecto de vida conyugal, llegan los hijos y entonces ese proyecto se convierte en proyecto familia. Y ese proyecto familia lo que busca es formar y educar a hombres y mujeres de bien para que participen de una manera eficaz en la sociedad, en el plano temporal. Y en el plano espiritual, animar el proyecto de salvación de nuestros hijos, para que llegado el momento en el que ellos van creciendo, se van haciendo autosuficientes, se van haciendo responsables, pues ya los papás solamente nos quede animarlos de lejos. Y entonces se da esta situación en la vida conyugal que llamamos el al fin solos, ¿sí? Cuando los esposos estamos al fin solos y nos volteamos a ver como extraños, es que no nos hemos preparado para este momento.
Y algo que debemos de tener muy claro los esposos es que cuando los hijos crecen y hacen su proyecto de vida y se van, pues nada más nos tenemos uno para el otro. De tal manera que todas las actividades que ayuden a superar la crisis, hagámoslo en el marco que al final ya nada más yo tengo a mi esposa y mi esposa me tiene a mí. Y sería una tremenda tontería seguir empecinados en actitudes tóxicas, en actitudes negativas, en actitudes de violencia, y llegado ese momento en el que solamente nos tenemos el uno para el otro, sigamos neciamente con las mismas actitudes, porque lo único que va a hacer es que nos vamos a mortificar más. Entonces, seamos inteligentes, dejemos a un lado lo nopaludo, lo necio, lo silvestre, y seamos inteligentes, y este último periodo de nuestra vida vivámoslo de una manera más amorosa, cordial, amable. Y entonces, cuando queremos superar las crisis, no vean solamente la punta de su nariz, visualícense unos años adelante y trabajemos porque esos proyectos futuros vayan, nos den una mejor convivencia en el al fin solos. Otra sugerencia para superar estas crisis es, en ese momento de convivencia, hacerle sentir lo único que ella representa para mí y lo único que yo represento para ella, como este proyecto de vida donde nos manifestamos nuestro cariño. Cuando entonces yo le manifiesto lo mucho que la quiero o lo mucho que lo quiero a la persona con quien convivo, ¿sí?, le hago sentir la necesidad, fíjense, la necesidad de tenerlo o de tenerla. Y luego entonces, cuando le hago sentir la necesidad de tenerlo y de tenerla, lo complemento con esa necesidad de tenerlo y de tenerla, pero de una manera feliz, ¿sí? No de una manera servil, no de una manera utilitaria, no de una manera en el que nos aprovechemos de la presencia de la otra persona, sino al contrario. De ahí que una sugerencia para superar las crisis es que valoremos en toda su intensidad, en toda su dignidad como persona, la existencia de tu esposo o de tu esposa. Otra sugerencia es recordar y celebrar las fechas importantes. En la medida en la que vamos avanzando en nuestra vida conyugal, pues ya se nos hace ordinario el cumplir años de matrimonio, ya se nos hace ordinario el cumpleaños de ella o el cumpleaños de él. Es más, hay ocasiones en las que ya ni siquiera quieren celebrarlo para no hacer evidente la edad. No caigan en esa tentación. Algo que ayuda a superar las crisis es tener los buenos detalles de recordar las fechas importantes de la vida familiar y convocar a los cercanos de la familia de origen a festejar y mostrar entusiasmo, darle gracias a Dios por ese año más de vida, darle gracias a Dios por ese año más de convivencia y de aniversario de matrimonio, darle gracias a Dios por el cumpleaños de cada uno de los hijos y tener la sensatez de convocar y el desprendimiento y la generosidad de ofrecer lo que uno tiene, ¿sí? Tampoco andemos empeñando los calzones por hacer el gran festejo sin tenerlo, no. Pero sí, generosamente, dar lo que uno tiene. Y como decía la Madre Teresa, darlo hasta que duela, ¿sí? O sea, cuando sientas así como que, hijo, no hago esta reunión porque se van a acabar mi despensa, te está doliendo, hazlo, ¿sí? Porque eso va fomentando la generosidad. Hemos visto algunas familias, tristemente, que aunque sean numerosas,
hay un gran desarraigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se es generoso en la vida familiar. Prefiero no invitarlos porque me van a dejar un desorden. Prefiero no invitarlos porque van a consumir energía eléctrica. Prefiero no invitarlos porque se acaban mi despensa. No, fomentemos la generosidad en la vida familiar y eso ayuda a superar las crisis. Y aquí yo quisiera hacer una sugerencia. Para el esposo o para la esposa que entiende mejor esta necesidad, si el otro es un aguado o es una aguada, si el otro es un agrio o es una agria, aún así haz la reunión. Esa es la manera de irle cambiando el carácter a la persona, ¿sí? De tal manera que entonces una sugerencia para superar la crisis es la celebración de fechas importantes. Otra sugerencia es que los esposos hay que sorprendernos, ¿sí? Cuando los esposos nos sorprendemos, entonces nos damos cuenta de lo agradable que es recibir un detalle de amor, un detalle de cortesía, un detalle de solidaridad. Yo he mencionado mucho que cuando la esposa administre los recursos del hogar tan eficazmente y un día sorprenda al esposo con decirle, ya no pagues el recibo de luz, ya lo pagué yo, les puedo asegurar que les va a dar un gran entusiasmo a su esposo en su interior saber ese detalle de solidaridad. Y cuando él llegue de una manera espontánea, con unas flores, demostrando el agradecimiento que es el tenerla como esposa, verán la gran sorpresa que le dará agradablemente el haber recibido ese detalle. Cuando los papás varones de repente nos ponemos firmes ante el hijo grosero, ante el hijo irreverente, ante la hija rebelde, ¿sí? Y anteponemos el gran cariño que tenemos por la mujer que más amamos ante esa corrección, verán que es un detalle sorprendentemente identificador para la pareja, ¿sí? Pues es importante que los esposos nos sorprendamos, que aunque no le encante a la señora hacer ese platillo tan elaborado, que a él le súper encanta, pues el día que lo sorprenda con ese alimento, seguramente habrá una mayor identificación como esposos. Pues entonces, todos estos detalles que en el aspecto humano ayudan a superar las crisis, también les tenemos que agregar los detalles de ternura. Cuando los esposos nos despedimos o llegamos y nos damos un beso de bienvenida o de despedida, esa es una sana costumbre que no debemos de perder. El abrazo por la alegría de vernos es un sano detalle que no debemos de perder. El manifestar el extrañamiento al tener días de no vernos es un detalle que no tenemos que perder. De tal manera que hagamos una práctica de esos buenos detalles de ternura y no tengamos empacho en manifestarnos esa caricia de ternura, ese abrazo, esa manifestación y decirnos cuánto nos queremos. Porque recordemos, finalmente, cuando Dios nos da el mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo, tu primer próximo es tu esposa, tu primer próximo es tu esposo. Entonces, amémonos como a nosotros mismos. ¿Y todo para qué? Para que el mundo crea.